Lo que ¿Sí? pasa... Me avisan. No se sientan frustrados, ya se los digo también, si después de eso, de estar un tiempo medio prolongado, ya no les sale nada. Abandonen. Dejen de hacerlo, vayan, hagan otra cosa, descansen. Al otro día, después de haber dormido más o menos bien, retomen y van a ver que se les iluminó de vuelta la cabeza. Sí, ¿Sí? sí. Uh-huh. Digo, por las dudas Sí. si les sirve alguno el consejo, porque yo me he frustrado bastante con algunas cuestiones diciendo, pero mirá esto, y al otro día me levanto y ya las neuronas se acomodaron un poco. No, yo lo que pasa es que a veces sueño y todo. ¿Eh? Yo a veces sueño y todo, no puedo dormir, me despierto. Callate, no me chamullé, Pino. Y boludo, porque a mí me cuesta, ¿viste? Entonces yo se lo duro. Entonces estoy pensando, me acuesto y estoy pensando, por ahí digo, no era así, qué boludo, me desperté. No, ¿sabes? Pero soy normalmente, o sea, haciendo cualquier trabajo, cualquier cosa. ¡Qué genio! Bueno, Soy un se ve desastre. Me pongo con algo y si ya me propongo poner el otro día, che, tengo que hacer tal cosa el otro día, ya me desperté 3 veces en la noche porque tengo que hacer esas 3 cosas, no, soy un desastre, en ese sentido, demasiada responsabilidad tengo con un boludo. No me puedo relajar, ¿viste? Me pasa en la fábrica A mí cuando me hay mucho pasa también igual, trabajo. ¿eh? Cuando tengo algo Ah, que tengo que hacer así, a veces ni duermo. ¿viste? Que te despertás y te decís, ¿cómo lo hago? ¿Viste? ¿Qué pasa, viste? Sí, tal cual. Pero bueno. Así que bueno, muchachos, vamos a continuar. Así seguimos con este tema. Bien, esperen. Uy, se me armó un despiole. Esto aceptamos. Compartimos. Y... Bueno, quedamos acá. TP número 2, ¿sí? TP número 3. Sí. Vamos con todo, ¿eh? Yo le meto pata. ¿Cuánto te pesan? Una madera. Tienen para resolver unos cuantos. Igual yo se los voy mostrando, como les digo. ¿Pero todos esos TP van todo al parcial? No, o sea, vamos a tomar Ah, preguntas. A ver, la idea es que en realidad, si ustedes hacen estas cosas, en el parcial después lo resuelven tranquilo cualquier ejercicio. ¿Sí? Les cambia algún dato, alguna cosita, pero nada, mucho más tranquilo. Fíjense el TP número 3, ¿lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Alguno llegó al TP3, Daniel? No. Lo Bueno. imprimí. ¿Renunciaste ahí? Sí. Bueno, mira, está tan interesante la primera pregunta, ¿sí? Que lo vamos a tratar de resolver juntos. ¿Bien? Miren el primer ejercicio. Dice, el fabricante de lámparas, o el fabricante indica en sus lámparas los siguientes datos. Y reconozcamos esto, 220 voltios, 50 Hz y 60 watts. A ver, ¿qué es cada cosa? 220 voltios es la tensión. 50 Hz, no, esperen, esta se la dejo para el final. 60 watts es la potencia, ¿sí? La cantidad de energía que consume en función del tiempo, o sea, por segundo. Y los 50 Hz es la frecuencia. Muy bien. Es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia. ¿Qué significa que haya una frecuencia? ¿En qué tipo de corriente estamos hablando si hay frecuencia? Alterna. Alterna, perfecto. ¿Sí? O sea, cuando tienen este 50 o tienen algún número en Hertz, ¿sí? Que significan ciclos por segundo, eso significa esta unidad, significa que la corriente es alterna, que va y que viene. Bueno, miren, 220 voltios, 50 Hz, ¿a qué le suena? A un ampere. A la corriente que tenemos en la casa. A la corriente que hay en la casa, ¿sí? O sea, lo que ustedes tienen, la tensión que existe en la red pública, es esto, tiene estos parámetros, 220 voltios, 50 Hz. Y la lamparita dice que viene preparada para conectarla, ¿sí? A esa tensión, con esta frecuencia en alterna, y que en esas condiciones consume 60 watts. Y fíjense el dato, ¿no? Porque el fabricante no se los dice, pero hay que entender esto, que en estas condiciones, la lámpara consume 60 watts. ¿Sí? Entonces, el punto número A. Dice, calcular si dos lámparas se conectan en paralelo a la red pública, ¿sí? O sea, a esta red. ¿Cuál será la potencia que consuma? Dos lamparitas de estas conectadas en paralelo a 220 voltios. ¿Cuánto va a consumir? Las dos.
Esta es fácil, ¿eh? Lo No se mismo enreden. porque están para Lo mismo. Las potencias que pasan en paralelo con las potencias. Vayamos a eso. ¿Cómo? Se suman. Se Se suman. suman. Se suman, exactamente. Entonces yo coloco Para tener 2 lamparitas de 60 watts en paralelo, que es la típica conexión que hay en la casa, ¿sí? 120 watts. 120 watts les va a consumir. ¿Bien? Genial. Esa es la primera, simple. B, calcular si 3 de las mismas lámparas, o sea, ahora tengo 3 de esas lámparas, se conectan en serie a la misma red pública. Ahora ya no las conecto en serie, sino que las conecto en paralelo. Potencia Sí, corriente, sí. caída de tensión que tendrá cada una, y realizar un diagrama. A Si las ver, potencias se suman, digamos, sigue siendo la misma fórmula, digamos. Solo si que sumá, incorporá una lámpara más. incorporo una No, lámpara más, entonces vos, pero- según ese cálculo, o esa estimación, ¿qué decís que cuánto es la potencia? 180. 180 dice Franco. ¿Qué dice el resto? La pregunta te dice que las conectás en serie, ¿o no? En serie las conecto. Esta en serie, no en paralelo. Esta es en serie, Ah. no en paralelo, sí. Bien, uno tiende a caer en esa trampa al principio, ¿sí? Decir, claro, son 3 de 60, 180, en serie también se suman las potencias, está muy bien eso. Pero el problema es el siguiente, que ahora cada lamparita no va a tener 220 voltios de caída de tensión, No. porque eso pasa en paralelo. Entonces, ahí retomo lo que dice el fabricante. Con 220 voltios en 50 Hz de frecuencia, la lamparita te entrega 60 watts. Genial. Pero si esta tensión es menos, o es distinta, ya no entrega 60 watts. La lamparita. Lo hace a 220 voltios. Y eso pasa en serie. Porque si recuerdan, la sumatoria de cada una de las caídas de tensión da la total. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el circuito. ¿Se les va aclarando un poco la idea? ¿A alguien se le ocurre algún número que pueda llegar a dar? O sea, queda claro que en realidad no es la sumatoria ahora de las potencias, de esta potencia, porque ya no consume esta potencia de la lamparita. Puede ¿Se conecta? ser 20, 20 y 20, puede llegar a ser también por una manera, ¿no? Si son 3 lámparas. Bueno, miren, vamos a pasar directamente entonces al Crocodile, que es la parte en la cual ustedes tienen que resolverlo en el papel, ¿sí? Vamos a poner, miren, les voy a armar, ¿se acuerdan cómo les armaba la línea? Le vamos a poner un zoom, de paso siempre les muestro, ¿alguno se lo bajó el programita? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y le funciona bien? ¿Tienen algún inconveniente? No. No, me Anda. puse yo como practicando así, poniendo cualquier número y está bueno. Está bueno, ¿viste? Sí, señor. Control C, Control V. Yo aplico mucho Control C, Control V. Me encanta porque resuelve un montón de cosas, ¿sí? Acá, ¿sí? Acá tiene la línea 220 voltios, 220, 0. ¿Por qué se las hago así? No les pongo una fuente, que también podría ponerle una fuente, ¿no? Acá en vez de 9 voltios le pongo 220. Porque esta es una fuente continua, ¿sí? Esta que está acá abajo. Así se representa en continua. Y así representamos para alterna, generalmente. ¿Bien? Entonces, vamos a poner resistencias que van a ser de, justamente, ¿cómo es? De lamparitas, ¿sí? Resistencia. ¿Qué significan esos rectángulos rojos? ¿Cuál es? Ahí en el 220, eso, sí. Nada, que tienen tensión, Ah, ¿sí? ok. Que tiene potencial en realidad. ¿Está bien? Entre este punto y este punto, te indica eso, te marca, guarda, que así como está conectado tenés el potencial. Bien, genial. Bueno, 3. A ver, yo podría poner... Ay, qué perejil. No, las voy a poner así primero. Así les muestro algo que me interesa, ¿sí? Que vean. Fíjense, 1, 2 y 3. ¿Sí? Son 3 lamparitas que ahora, en vez de conectarlas en paralelo, como estaban conectadas antes, las conecto en serie. ¿Y cómo se conectan en serie? Bueno, sí, muy fácil. Conecto esta con esta con esta. Esta va acá al 0, ¿sí? Y esta va a
Ay, esperen que me había olvidado de poner una opción. No se olviden nunca esto. Componentes indestructibles, si no, van a ser macanas. Y la lamparita prende, ¿sí? Y fíjense que ahí les indica que consume 53,8 watts. Esta también y esta también, ¿sí? Puestas en serie. Si estas mismas lamparitas yo las colocara en paralelo, me van a indicar que consumen 100 watts. Entonces, ya de por sí, fíjense que cambia la potencia. ¿Sí? ¿Cómo colocarían estas tres lamparitas en paralelo? Bueno, vamos a darle una vuelta. ¿Sí? Así me queda más fácil, solamente para eso. Llego con un cable acá, ¿sí? Conecto. Y esto otro, conecto. Ah, me quedaron las resistencias. Esta la saco acá. Conecto acá. ¿Sí? Ahí quedan en paralelo. Fíjense que cada una ahora consume 484. ¿Sí? Voy a poner una más por las dudas, pero para que sean 3 y 3 y no haya de pelota. ¿Sí? Así serían en paralelo, que cada una, las mismas lamparitas, están consumiendo 484, y si coloco 3 en serie, cada una consume 53,8. Se dan cuenta que ya no es lo mismo, ¿no? Y son las mismas lamparitas. Bueno, entonces genial. Vamos a volar esto, y nos quedamos acá. Uy, esperen que me arrancó la moto de guadaña. Aguante un cachito. Bueno, hasta acá puedo aminorar el sonido, no más. Bueno, ¿cómo calculamos esto, muchachada? Yo ahora voy a reemplazar cada una de las lamparitas por una resistencia, que es la forma que tienen de calcularlo. Porque lo único que no va a cambiarles a ustedes de todo esto es la resistencia. ¿Sí? Es la única cosa que no les cambia. ¿Por qué no les cambia? Porque depende del material. La lamparita trae de por sí, independientemente de la tensión y la corriente que se le conecte, trae de por sí una resistencia incorporada, ¿sí? Entonces, yo ya lo vuelo y hago la instalación. Esperen que esto le vuelo también el número, así pongo que son 3 iguales. Y esto iría conectado así, ¿sí? ¿Se entiende que lo que estoy conectando serían como las lamparitas? Nada más que ahora las veo como resistencia. Es Ahí está en serie. En serie, ¿sí? Es la forma que siempre tienen de resolver cualquier cálculo. Pero bien, ¿qué datos me da el fabricante de esto? 60. 60 watts en ¿cuánto? 220 voltios. En 220 voltios. Yo tengo la tensión y tengo la potencia. ¿Sí? ¿Puedo sacar la resistencia de esa lamparita? La respuesta obvia es sí, porque Sí. tengo dos magnitudes, Sí. de las cuales con 2 saco la potencia. ¿Qué fórmula es la que con tensión y potencia llego a resistencia? P sobre B. ¿Cómo? P sobre B. No. ¿Tú puedes sacar la potencia? Tengo, a ver, repasen ustedes, ¿sí? Sí. ¿Qué tienen? ¿Qué datos tienen del ejercicio? 220 voltios. Tensión y ¿qué más? Y resistencia. No, la resistencia la tienen que averiguar. ¿Qué dato les da el fabricante originalmente? A ver, muchachada, esperen que vuelvo al ejercicio. Teníamos 60 watts y 220. Sí. Y 220 voltios, ¿sí? Eso es lo que le dice el fabricante. En 220 voltios tendría 60 watts. ¿Puedo averiguar la resistencia? Sí. ¿Cómo la averiguan? ¿Cuál es la fórmula? B al cuadrado sobre P. Ahí va, B al cuadrado sobre P, ¿sí? Esa va queriendo. 220 por 220, yo lo estoy haciendo, ¿sí? Dividido 60. No sé si a ustedes les da, pero a mí me da 806,66. 807 ohms. ¿Bien? Sí. 806,6. Eso, yo le pongo 807. Y como todas las lamparitas son iguales, obviamente van a tener toda la misma resistencia. Bueno, este es el ejercicio, muchachos. ¿Pueden seguir resolviéndolo? Sí.
Sí, pueden, ¿no? Tranquilamente. Vamos a hacerlo, ¿sí? Como para también dejarles un ejercicio de repaso de serie, ¿bien? Así vemos cómo es el resultado final. Bueno, vamos a sacar que R total es igual a la sumatoria de las R's. Bien. No veo nada. ¿Vos estás poniendo algo? ¿No se ve? No, yo Ah, no veo perdón, nada. me olvidé de pasarlo. Ahí está. ¿Ahí ven el coso? Sí. ¿Sí? El crocodile. Sí. Genial. Bueno, ¿cuánto da la sumatoria de estas R's? 2421. 2420, vamos a ponerle directamente. 2420, bien, Daniel. ¿Qué hago ahora con esta resistencia? ¿Cómo sigo? ¿Cómo puedo seguir en serie? ¿Qué más averiguo? La intensidad Buscar la Intensidad total, muy bien. ¿Cómo la calculo? B sobre R total. B sobre R. B total sobre R total. Bien, entonces esto me va a dar, no sé cuánto es, pero la cuenta sería, B total es 220, ¿sí? 220. Dividido 2420. 0,09. 0,09 amperes. Sí. Pasémosla, y la dejo acá abajo también escrita, a miliamperes. ¿Cómo la pasarían a miliamperes? Ven que tiene un 0,0, ya ahí lo pueden pasar a miliamperes. ¿Cuántos miliamperes serían estos? ¿90? ¿Cómo? ¿90? 90, sí señor, bien Pino, 90. ¿Bien? Ah, perdón, ya lo había escrito acá abajo. 90 miliamperes. Perfecto. ¿Sí? En este caso tienen que multiplicar, ¿sí? Por 1000 porque están Por pasando 1000. para la derecha. Bien Pino. Bueno, pero el dato que vamos a usar es este, el de 0,09 para todos los cálculos. ¿Alguno me puede decir la caída de tensión que va a tener cada una? Va a ver, perdón, antes de seguir con esto. Si sé que I total es 0,09, lo mismo es I1, es I2, es I3, ¿sí? Yo voy a ponerlo así, miren, así no escribo tanto. Igual a I2, que es igual a I3, ¿sí? Y que es igual a I total. Acá, 0,09. ¿Sí? Ahí se entiende que son todas iguales. Sí, sí. Genial. Entonces, acá copio B1, B1. ¿Cómo calculan B1? 807 por 0,09. R por I. R por I, sí señor. En este caso sería I1 por R1. Y es ese número que da ¿cuánto? 72,6. 72,6. Bueno, 72,6, ¿sí? Anda más cerca quizás de un 73. 63, sí. 72,63 da. Bueno, 73. Yo les hago una pregunta, viendo rápidamente, ¿sí? B1 es I1 por R1. ¿Bien? 807 por 009. Va a ser lo mismo en la otra vez. Van a ser la misma, ¿por qué? Porque tienen la misma I y en este caso tienen las mismas resistencias. Son todos iguales. Son todas iguales, entonces todas las B son iguales. O sea, en este caso particular del serie, les va a dar todas iguales. ¿Se entiende por qué? Sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo entiende? Bien, fíjense que aparte, obviamente, si ustedes suman a estas tres, les debería dar 220. 220. Entonces, por ahí, cuando todas son iguales, la cuenta rápida que yo hice es dividir 220 dividido 3. ¿Sí? Porque en este caso, al ser exactamente iguales las resistencias, van a tener la misma caída de tensión, cada una. Y la única forma que dé de que den la misma caída de tensión, y que sumadas den la total, es por cuando se dividen. ¿Sí? Bueno, si no, no se hagan tanto barullo, calcúlenla como saben siempre. Ahora sí, muchachada, a ver.
¿Cómo sacan las? Vamos al ejercicio, ya me olvidé lo que nos pedían. Bueno, nos pedía todo. Potencia, corriente y caída de tensión que tendrá cada una. ¿Cuánto va a ser la potencia de cada una? A ver, P1. ¿Cómo la calculan? ¿B por I? P por I, bien Pino. ¿Cómo estás con esas fórmulas? A pleno. ¿Cuánto nos da B por I? Seis. 6,57. 6,57. Sí. Bueno. 6,57 watts. ¿Cuánto me va a dar P2 y P3? Lo mismo. ¿Por qué? Porque es 0, es multiplicando lo mismo, ¿no? Porque van a ser las mismas cuentas, exactamente, ¿sí? Porque son exactamente iguales las lamparitas, la resistencia y demás y demás. ¿Bien? Para este caso en particular, de vuelta, repito, cuando las resistencias son iguales le da lo mismo. Si no, háganlo uno por uno. Bueno, pero el dato importante, interesante de este ejercicio. ¿Te acuerdan cuánto era originalmente una lamparita conectada en paralelo? ¿Qué potencia entregaba? 60 watts, ¿no? 60 watts, sí. Bueno, mira la misma lamparita, pero 3 puesta en serie. ¿Cuánto entregan? 6,57. 6,57. ¿Sí? Esto es lo importante. Cómo cambia en serie lo mismo, pero conectado de otra manera. Con la misma tensión y todo. Bien. Entonces, ahí sí, nos vamos a ejercicio. Acá. ¿Sí? Bueno, ahí está, y ahí dice realizar el diagrama. Bien, ya tienen todos los cálculos hechos y realizados. Bien, ¿qué pasaría? Acá viene otra pregunta interesante. ¿Qué pasaría si el fabricante, a ver si hay un ejercicio de esos? Me parece que había. Sí, acá. Vamos a hacer el 6. Vamos a hacer el 6, siguiendo en este mismo orden de cuestiones, ¿sí? ¿Qué pasaría si ahora yo tengo una lamparita que en 220 voltios consume 50 watts y otra que consume 150? ¿Qué nos cambia el ejercicio? Este ejercicio. Primero que son dos, ¿sí? Primero que son dos. Vamos a volar una. Qué bueno que se me ponga a cortar el pasto acá. Bueno. Lo tengo No se justo escucha acá. justito. Acá no se escucha, ¿eh? Bien. No, no escucho. ¿Cuánto sería cada una, muchachos? Uy, esperen. ¿Me aguantan un cachitito? Sí, sí. Hacemos, ¿sí? Sí, sí. Hagamos un corte y ahora lo resolvemos a ese, ¿sí? Llegó el correo, Andrés. Dale, espérenme porque si no va a ser difícil ahora.